Señor Dios, ¿cuánto tiempo va a continuar esto? ¿Tengo que pasar por este suplicio? Uf, estas son las palabras de un hombre que está literalmente al borde de la muerte mientras lo tortura una tribu de la que no sabe nada. Es un momento de crisis total. Y bueno, es justo aquí donde arranca la historia de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble vida de Bruce Olson, un hombre cuya determinación lo llevó desde la fría Minnesota hasta lo más profundo de la selva suramericana para cumplir una misión que de verdad todo el mundo creía que era una locura imposible. A ver, que quede claro desde el principio. Bruce Olson no fue un misionero, digamos, típico. Para nada. Imaginen, vivió con una de las tribus más temidas del planeta y de ahí saltó a hablar en las Naciones Unidas. Se hizo amigo de presidentes, fue pionero en lingüística, o sea, una trayectoria que, como mínimo, te deja pensando. Y es que esto es lo que hace que su historia sea tan radical desde el minuto uno. Piénsenlo, tenía solo 19 años. Las agencias misioneras le dijeron que no. Su familia no lo apoyaba para nada. ¿Y qué hizo? Pues se fue igual, completamente solo, con un objetivo que sinceramente sonaba casi a suicidio: encontrar a los motilones. Así que, como se puede imaginar, su misión nació, pues eso, de la oposición y de la dificultad. Desde el primerísimo momento, esto no fue un camino de rosas, ni mucho menos. Miren, desde muy joven, Olson ya iba a contracorriente. Su padre, un hombre muy autoritario, se burlaba de su fe. Su propia iglesia lo veía como un rebelde. Pero a los 16 años, él sintió ese llamado, y para los 19, sin más, ya estaba subido en un avión, desafiando al mundo entero. Y al llegar a Venezuela, la cosa solo empeoró. La hostilidad era palpable. Imaginen el panorama: sin un céntimo, sin saber una palabra de español, y encima los otros misioneros lo rechazaron. Es que hasta su propia iglesia lo excomulgó. Estaba de verdad completa y absolutamente solo. Y es justo aquí donde la historia da un giro y se pone de verdad peligrosa. Olson se adentra en la selva, a buscar a esa tribu a la que nadie, pero nadie, se atrevía ni a acercarse. Su primer intento de contacto fue, bueno, un desastre total. Se topó con una tribu, sí, pero se equivocó. No eran los motilones, eran los yucos. Y su bienvenida, una paliza brutal con látigos que casi lo deja ahí mismo. Y fue en ese momento, en medio de esa tortura, que gritó las palabras con las que abrimos esta historia. Pero ¿saben qué? En ese momento, que era el más bajo de su vida, en lugar de rendirse, su determinación se hizo más fuerte. Fue como una entrega total, un punto de no retorno. Aceptó que morir era una posibilidad real con tal de cumplir su objetivo. Impresionante. Y cuando por fin encuentra a los verdaderos motilones, pues su fama de tribu letal se confirmó al instante. No hubo ni una palabra, nada de diálogo, solo una flecha de casi 2 metros que le atravesó el muslo de lado a lado. Y lo dejaron ahí, tirado en medio de la selva, desangrándose, esperando la muerte. Increíblemente, Olsen sobrevivió. Pero ahí se dio cuenta de algo fundamental. Su enfoque tenía que cambiar. Pero cambiar radicalmente. No podía llegar a imponer sus ideas. Tenía que encontrar una forma completamente nueva de comunicarse. Y esta fue la gran pregunta a la que se enfrentó. A ver, ¿cómo se comunica un mensaje tan radical como sus creencias sobre Jesús a una cultura que lleva siglos existiendo, sin destruirla en el proceso? ¿Cómo se hace sin aniquilar su identidad, sus tradiciones, todo su mundo? Y aquí está el punto clave de todo. En vez de usar el método de siempre, el de la imposición cultural, que básicamente es llegar y cambiarlo todo, la ropa, las costumbres, todo, Olson hizo algo diferente, algo llamado inculturación. ¿Qué significa esto? Pues que decidió buscar los puentes, los paralelos de su fe, pero dentro de la propia cultura motilona. Y su método fue de verdad brillante, una genialidad. Por ejemplo, conectó la Biblia con una vieja profecía que ellos tenían sobre un dios que emergía de un tallo de banano. Usó una de sus leyendas, la de un hombre que se convierte en hormiga, para poder explicarles el concepto de la encarnación. Y lo más increíble, la fe no se predicó con un sermón aburrido, no, se cantó. Y se cantó durante su festival más sagrado, el Festival de las Flechas. Pasan las décadas. Olson y los motilones ya han construido una nueva sociedad juntos. Parece que lo peor ha pasado, ¿verdad?
Pues no, aparece un enemigo nuevo, diferente y, sí, todavía más peligroso: la guerrilla comunista. Estamos en octubre de 1988, y la vida de Olson da otro vuelco de película. Lo secuestra la guerrilla del ELN. ¿Por qué? Porque lo veían como una piedra en el zapato, un obstáculo para sus planes revolucionarios en esa zona. Y no fue un secuestro corto. Pasó 10 meses en cautiverio, 10 meses de un tormento brutal. Soportó tortura física, tuvo que presenciar ejecuciones. Y además, sus captores jugaron con su mente, intentando quebrarlo, diciéndole una y otra vez que los motilones se habían olvidado de él, que lo habían abandonado. El punto culminante de esta pesadilla llegó cuando lo sentenciaron a muerte. Imaginen la escena. Lo atan a una palmera. Un pelotón de 18 guerrilleros le apunta con sus fusiles. Disparan. Pero las balas eran de fogueo. Era un simulacro, su último y desesperado intento por romperlo psicológicamente. Y aquí viene lo más increíble de todo. Durante su cautiverio, ¿qué hizo Olson? Pues aplicó exactamente los mismos principios que con los motilones. En lugar de odiarlos o confrontarlos, los ayudó. Les escribía cartas a sus familias, porque muchos no sabían leer ni escribir. Les enseñó a leer. Al final, conmovidos por esa actitud, muchos de sus propios captores acabaron convirtiéndose. Una locura. Bueno, y para ir terminando, vamos a ver el legado, el impacto real, tangible y duradero que tuvo la vida de Olson, a quien los motilones, por cierto, llamaban Bruchko, en toda esta comunidad. 630.000. Quédense con esa cifra, 630.000 hectáreas. Esa es la inmensa cantidad de territorio ancestral que Bruce Olson ayudó a los Bari, que es el nombre real de los motilones, a asegurar legalmente. A perpetuidad. Una victoria gigantesca para ellos. Pero el cambio fue mucho más allá de la tierra. Fue una transformación social profunda. Juntos levantaron 10 centros de salud, crearon 16 programas de agricultura, fundaron 12 escuelas bilingües dirigidas por los propios motilones, y por si fuera poco, consiguieron la paz con sus enemigos de siglos, los yucos. O sea, la transformación fue total. Y se estima que hoy, cerca del 70% de los Bari son cristianos. Hay una anécdota genial. Una vez, el presidente de Colombia estaba elogiando todo este desarrollo, y un líder motilón, llamado Arabadoica, le dio esta respuesta, que resume perfectamente la perspectiva de la tribu sobre la causa de todo este cambio. Le dijo que no se debía a un programa social, sino a un cambio de liderazgo espiritual. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que da para pensar. La historia de Bruce Olson y los motilones es un caso de estudio fascinante sobre el choque y la mezcla de culturas, y nos obliga a preguntarnos algo. ¿Puede una cultura transformarse, adoptar ideas completamente nuevas y aún así no perderse a sí misma, no perder su esencia? ¿O es que toda transformación, por buena que parezca, implica siempre una pérdida? La respuesta, la verdad, quizá no es nada simple. Ahí queda para la reflexión.